Buenas tardes, mi nombre es Doisen Joseph Velázquez Mendoza. Soy alumno de la Universidad Privada del Norte y pertenezco a la Facultad de Ingeniería. Y junto a mi grupo vamos a exponer nuestro proyecto de investigación del curso de Química Inorgánica que lleva por título La aplicación de la remediación en la erradicación en el uso de los plaguicidas en las zonas agrícolas. Bueno, queremos dedicar este trabajo a nuestro estimado profesor por su orientación, paciencia y compromiso que ha tenido con nosotros, hacia mi grupo y hacia mí, en cada semana de clase. Bueno, nosotros para la elaboración de nuestra revisión sistemática, primeramente indagamos en la web, obteniendo así 6 papers sobre el tema escogido. Pero para tomar en cuenta estos seis papers, consideramos varios criterios. Por ejemplo, que estén comprendidos entre los años 2005 y 2018, el periodo, la unidad de análisis, la población, la muestra, las variables, las bases de datos, como los repositorios y otras fuentes. Bueno, ahora de empezar, les explicaré un poco sobre el tema de nuestra revisión sistemática. Como sabemos, el suelo es una capa delgada que está compuesto por demasiados minerales, materia orgánica, organismos vegetales y también animales, que reúnen las características necesarias para el cultivo de alimentos. En los últimos tiempos, la actividad agrícola viene generando preocupación por las aplicaciones de productos químicos, sin alguna opinión profesional, lo que genera graves alteraciones ambientales al ecosistema, especialmente en las zonas donde el agricultor no cuenta con ningún asesoramiento técnico. Los agricultores aplican los pesticidas por la necesidad de proteger a sus cultivos, sin pensar y además sin tomar en cuenta la toxicidad del producto que conlleva la contaminación por residuos químicos a los cultivos, lo cual repercute al suelo, aire y agua. Por eso la importancia de conocer los procesos del manejo del agronómico en los diferentes cultivos que salen al mercado local y nacional. Frente a ello, mi grupo y yo nos proponemos como objetivos, mediante este trabajo, determinar los tipos de plaguicidas químicos contaminantes en zonas rurales y también determinar las técnicas que reducen el impacto de los plaguicidas en los espacios agrarios. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Simón Otero y les voy a explicar la metodología. El tipo de estudio fue la revisión sistemática de literatura científica. La muestra está conformada por 6 publicaciones. El procedimiento. La investigación sistemática se desarrolló en 2 fases, presentándose en la primera fase en la figura 1, donde se detalla las preguntas de revisión sistemática, título de la investigación y objetivo. Y la segunda fase, que es el corazón de las revisiones sistemáticas, está presentada en el cuadro 1, donde se detallan los criterios de inclusión y exclusión que van a dar lugar a las investigaciones más relevantes. Los criterios de selección. Se consideran los criterios de selección para la pregunta formulada y detallada en la tabla número 1. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo principal? Del trabajo es la investigación sobre el uso de la remediación en los suelos agrícolas. Internacionalmente, sí se usa la remediación, ya que ayuda bastante al ambiente y también a las zonas agrícolas. En nuestro país, sí se usa la remediación en zonas agrícolas, pero mayormente se usa en zonas mineras. En La Libertad, sí se usa la remediación, ya que el Departamento de La Libertad es una zona donde existe la agricultura, como por ejemplo en las zonas de Chavimochic. Muy buenas tardes, mi nombre es Anthony Jackson Torres Rivera. Yo le voy a explicar sobre la tabla metodológica. Esta tabla se basa en 3 criterios. Primero, el autor. Segundo, los criterios de legibilidad. Y tercero, la fuente de información y búsqueda. Vamos a empezar con el primer autor, que es Montoro, la cual realizó una investigación que puso por título
características del uso de plaguicidas químicos y riesgos para la salud en agricultores de la Sierra Central del Perú. La base donde se recolectó los datos para dicha información es Cielo. El año donde se emitió dicha información es en el 2009. Está traducido en español y en inglés. El país donde se realizó el autor, la fuente de investigación es en Perú, en la capital de Lima. El objeto de estudio son los plaguicidas más contaminantes en zonas agrícolas. La población son los agricultores de la Sierra Central del Perú. La muestra se consideró una selección aleatoria de un total de 225 pobladores, de las cuales 210 fueron entrevistados, que para concluir se realizó un 95% de nivel de confianza y 5% un error de muestreo. El diseño metodológico que pertenece es descriptivo. La técnica que se usó es la toma de muestras, así como también el análisis de datos y uso de químicos. La variable independiente es el nivel de plaguicidas presentes en kilogramos en chupaca y plaguicidas. ¿Se realizó un estudio relevante? Pues sí. Conclusión. La conclusión es brindar información para poder priorizar acciones de capacitación especialmente dirigidas directos como son los agricultores, la implementación de un sistema de vigilancia, así como también esto parte de un sistema de gestión de plaguicidas. Segundo autor, Uzcategui. Este autor puso como título de su investigación el uso de plaguicidas en 2 zonas agrícolas de México y evaluación de la contaminación de aguas y sedimentos. La fuente donde se sacó esta información es de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El año que se emitió dicha información es en el 2011. El texto está traducido a inglés y español y se realizó la investigación en México, Sinaloa. La población es los químicos en suelo del municipio de Estado de Mérida. La muestra es muestra de suelos compuestas por 12 submuestras al azar a una profundidad de 0 a 20 centímetros en 20 diferentes estados de municipio, con superficie de terreno de 0.25 a 3. El tipo de diseño metodológico es experimental. La técnica que se usó acá fue toma de muestras, así como también variables y concentraciones de los POCs. Las variables independientes, cuantificar los plaguicidas de DDT, DDE, DDDE a partir de un total de 28 POCs. La variable independiente es analizar el suelo de 20 fincas del municipio Pueblo Llano. ¿Se realizó estudios relevantes? Sí. La conclusión de esto es que se logró cuantificar los plaguicidas DDT, DDE y DDE. Eh, a partir de un total de 28 POCs analizados en los suelos de las 20 fincas del municipio del estado de Pueblo de Llano. Ahora continuamos con el tercer autor. El siguiente autor es Hernández, que puso como título de su investigación el uso de plaguicidas en 2 zonas agrícolas de México y evaluación de la contaminación de aguas y sedimentos. La fuente donde sacó para completar dicha información e investigación en la Universidad Autónoma de Sinaloa. El año de emisión es el 2011. Esto está traducido en inglés y en español. El país donde el autor relató dicha información en México, Sinaloa. El objeto de estudio es el estudio de plaguicidas y una evaluación de la contaminación de agua y sedimentos en 2 zonas agrícolas de México. La población son las zonas agrícolas de México. La muestra es el uso de plaguicidas que reveló las sustancias utilizadas, de las cuales provienen de 25 grupos químicos. Asimismo, en el periodo de 2007 al 2008, se aplicaron un total de 707 toneladas de plaguicidas en el DR 0.63.
El tipo de diseño metodológico es descriptivo. La técnica que se usó acá es investigación documental y de campo. La variable dependiente es el análisis en lagunas costeras y cultivos agrícolas. Y la variable independiente son los tipos de sustancias que son los plaguicidas más utilizadas y contaminantes en zonas agrícolas. La conclusión es la presencia de plaguicidas en concentraciones superiores a los límites establecidos sugiere la necesidad de realizar monitoreo de vigilancia en los cuerpos de agua, así como también se recomienda implementar programas de monitoreo dirigidos a la protección de la salud humana y el ambiente. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Renzo Vázquez Saldaña. Siguiendo con el cuarto autor, que es Gutiérrez, que estudió la problemática y riesgo ambiental por el uso de plaguicidas en Sinaloa. Se extrayó de la base de datos de CIDALIC en el año 2012. El único idioma que tiene este proyecto es el español y el proyecto se realizó en la ciudad de Sinaloa, en México, donde el objeto de estudio fueron las principales causas y efectos de la desmedida aplicación de plaguicidas en los principales cultivos sembrados en Sinaloa. La población fueron las zonas agrícolas de México. La muestra fueron 20 millones de hectáreas, donde usó en el sistema temporal. Después se redujo a 15.5 mil, mientras que la agricultura de riego se ha mantenido durante este periodo en 5. Y esto significa que el 75% de la superficie sembrada en el país. El diseño metodológico fue experimental. Las técnicas que usaron los científicos o investigadores fueron una investigación documental y de campo, muestras de contaminación y químicos, y la variable independiente fue el uso de plaguicidas en dos zonas agrícolas de Sinaloa. La variable dependiente es la contaminación y destrucción de los suelos donde se siembra. Fue una investigación bastante relevante, donde se concluyó que los plaguicidas químicos sustentan la actividad agrícola misma que ha generado problemas en la contaminación del suelo, por lo que esta situación constituye un factor de riesgo de contaminación para los ecosistemas terrestres. Siguiendo con el quinto autor, en realidad no es solamente un autor, sino fueron muchos autores que hicieron este proyecto, donde llevan por apellido González, Robledo, Medina, Velázquez, Girón, Quintanilla, Ostrowski, Pérez y Rojas. Se investigó el patrón de uso y venta de plaguicidas en Nayarit, México. Se extrayó de la base de datos de Cielo en el año 2010. Este proyecto cuenta con una traducción de inglés y español. El proyecto que hicieron los presentes autores fueron en Nayarit, México. El objeto de estudio fue el patrón de venta y uso de los plaguicidas comercializados en el estado de Nayarit, México, donde su población fue la zona agricultora de Nayarit, México, donde se obtuvo como muestra que los plaguicidas frecuentemente comercializados en el estado son los insecticidas, que llevan un 45.9%, seguido de los herbicidas, que cuentan con 30.5%, y fungicidas el 20.1%. El modelo experimental fue descriptivo. Para este proyecto
se tomaron unas técnicas que fueron el cuestionario, la toma de muestras, el proceso de investigación de campo, estadísticas y descriptivas. Su variable independiente del proyecto fue el uso y venta de plaguicidas más utilizados en Nayarit. La variable dependiente fue el análisis en países de desarrollo. Este proyecto fue bastante relevante, ya que nos ayudó bastante a concluir con el problema planteado, donde se concluyó que la situación actual de los plaguicidas en el estado de Nayarit sientan las bases para futuros estudios en los que se evalúen los efectos de estos contaminantes en la salud humana y los ecosistemas. Siguiendo con el sexto autor, donde tenemos a Durán Ladera, donde investigó la biorremediación de suelos contaminados por organoclorados mediante la estimulación de microorganismos autóctonos utilizando biosólidos. Se extrayó de la base de datos de Dialnet en el año 2016, donde cuenta con 2 traducciones, que son los idiomas inglés y el español. El siguiente proyecto se desarrolló en la ciudad de Managua, Nicaragua, donde su objeto de estudio fueron los suelos contaminados por organoclorados. La población fue las zonas agrícolas, el Picacho en Nicaragua, donde se obtuvo como muestra 6 parcelas o unidades experimentales distribuidas en 2 bloques. El modelo experimental que presentó el siguiente autor es descriptivo, donde el siguiente autor utilizó las técnicas de análisis experimental, muestras estadísticas en suelos, donde su variable independiente del proyecto fue la empleación de fertilizantes o mejorado de suelos. La variable dependiente de los resultados en suelos de aeródromo agrícola en el Picacho. Esta investigación fue bastante relevante, donde se concluyó que las características del suelo del objeto de estudio es de tipo franco. Esto permitió incrementar significativamente la viabilidad en el proceso de biorremediación y garantizar el enlace de los objetivos planteados. Buenas tardes, mi nombre es Kellen Salazar Sáenz. Continuaré con la explicación. Como tercer punto tenemos los resultados. Según los criterios de selección de nuestra tabla metodológica, encontramos 2 estudios que responden con mayor detalle al título anteriormente mencionado, que es la aplicación de la remediación en la erradicación en el uso de los plaguicidas en las zonas agrícolas. A partir de un diseño descriptivo, tenemos al autor Montoro, que nos dice que el comercio de los plaguicidas se ubica en los centros urbanos, cerca de restaurantes y tiendas de abarrotes. Además, los plaguicidas más vendidos pertenecen a las categorías extremada y altamente peligrosas. A partir de un diseño experimental tenemos al segundo autor, que es Durán, donde nos dice que el uso de los residuos biosólidos provenientes de las plantas de tratamientos de aguas residuales domésticas, una vez determinadas sus características biofísico-químicas, resultan de utilidad para la recuperación de espacios contaminados con este tipo de plaguicidas, permitiendo así dar una disposición final al biosólido ambientalmente segura. Como cuarto punto, tenemos las conclusiones. Finalmente, 2 estudios que cumplen con todos los criterios de selección y se destacan por ser los mejores es de Durán, que en el año 2016 con su estudio Biorremediación de los suelos